Vamos a continuar con el texto del Evangelio de este día. Es el capítulo 16. Nos encomendamos a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo, que nos asiste, nos inspira, nos guía, nos fortalece, nos llena de tu amor, pero nos llena también de tu fortaleza. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene en los momentos de fragilidad. Él nos da los 7 sagrados dones. Cada uno lo vamos recibiendo conforme a nuestras necesidades, porque el Espíritu sabe lo que necesitamos y nos lo da sin medida, con amor, con plenitud. Te pedimos que el Espíritu nos explique, nos aclare, nos muestre la verdad, ilumine nuestro entendimiento para comprender tus enseñanzas. Bien, en el texto del día de hoy de San Juan capítulo 16, son apenas 4 versículos del texto del Evangelio, 12, 13, 14 y 15. Y en ese texto el Señor sigue en esa despedida, nada más ubicar el conjunto de los capítulos. Yo podría decir del 13, aunque algunos lo ubican desde el 14 al capítulo 18, se le llama el discurso sacerdotal. Por ahí creo que en la misa anterior, don Artemio, Luis Artemio, habló algo en la Santa Misa sobre el discurso sacerdotal del Señor. Y bueno, es capítulos del 13 o al 14, si alguien quiere, hasta el capítulo 18. Y al versículo 19, el Señor ya está viviendo el final del Jueves Santo y el principio, el Viernes Santo. Entonces, bueno, durante esos capítulos el Señor, después del capítulo 13, donde lava los pies, donde está en el cenáculo, donde nos ofrece el mandamiento del amor y claro, la Eucaristía, Él empieza ya a despedirse. Por eso se le llama sermón sacerdotal. Sobre todo aparecen temas muy importantes como ese capítulo 15, que es el de la parábola de la vid y los sarmientos, el capítulo 15 que nos habla también del mandamiento nuevo, pero también de que Él es el que nos eligió, no nosotros a Él, y nos ha destinado para dar el fruto. El capítulo 16 habla acerca del Espíritu que se nos da, el 17 sobre la unidad, y bueno, hoy vemos esta expresión del Evangelio. El Espíritu les explicará todo. Y bueno, pues esta fotografía de la Basílica de San Pedro, donde está el trono pontificio, y esta expresión del Espíritu Santo, en esta expresión majestuosa de la gloria de Dios, que Lorenzo Bernini, esculpió junto con ese vitral hermoso que ilumina desde ahí prácticamente todo el edificio de la Basílica de San Pedro. Vamos adelante al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, empezamos a hablar sobre el Espíritu Santo, porque el Evangelio ya nos muestra el lugar que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Obviamente, a partir de ahora, la temática en torno al Espíritu Santo será muy frecuente. Máxime dentro de 2 domingos que celebraremos la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar sobre diferentes aspectos. Ahorita solamente me enfatizo
en tres expresiones o tres acciones del Espíritu Santo que se tienen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento hablamos de los personajes como los reyes, como los profetas y obviamente la promesa de un Mesías. Cuando hablamos del Nuevo Testamento en los evangelios, si hablamos del Espíritu Santo lo referimos a la persona de Jesús. Y a partir de los hechos de los apóstoles en la iglesia naciente. Entonces ahorita voy a focalizarme hacia el Antiguo Testamento en tres acciones que tiene el Espíritu Santo. Vamos adelante a ubicar el himno a Dios Espíritu Santo. Ya en otras reflexiones hablaremos sobre lo que en el credo profesamos en torno a Dios Espíritu Santo y en su momento también sobre la secuencia del Espíritu Santo. Ahorita simple y sencillamente referimos esto. Este himno hermoso. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, vamos adelante. Hablemos de la primera expresión de la acción del Espíritu Santo y lo primero que expresa el Espíritu Santo es la salvación. Y esto sobre todo vinculado a lo que fueron los reyes. Ustedes ubicarán los 3 grandes reyes de la llamada monarquía unida. En este caso, Saúl, David y Salomón. Pero antes de los reyes, también el Espíritu actuó en los jueces. Aquí concretamente refiero en el libro de Jueces 3:10, cómo el Espíritu vino sobre Otoniel y habla del Espíritu que lo invadió y entonces él buscó la salvación, liberación, luchó para defender al pueblo de Israel. En Jueces 11:29 aparece la acción del Espíritu Santo en Jefté, que es otro de los jueces. Solamente para que ubiquen a este personaje de Jefté. Jefté es aquel juez que todos los jueces salvaron a Israel, pero un día en la guerra Jefté estaba pasando por momentos muy difíciles y entonces él hace una promesa a Dios nuestro Señor. Es ese capítulo 11 de Jueces. Un poquito más adelante, como el versículo 36, aquí estoy narrando el versículo 29. Mientras estaba luchando, Jefté le dice a Dios nuestro Señor, ayúdame a vencer en la batalla y cuando regrese a mi casa, te ofreceré lo primero que salga a mi encuentro. Jefté consideraba que el que iba a salir al encuentro era un perrito que tenía. Y bueno, vence en la batalla y cuando regresa, pues el Firulais, por llamarle de alguna manera, pues se perdió. Y él esperaba que saliera el perrito y no salía. Y de pronto cuando la hija ve que su papá llegó, sale corriendo, lo abraza. Le dice, Padre mío, qué bueno que llegaste sano y salvo. Y Jefté, cuando ve que su hija es la primera que sale, se pone a llorar por la promesa que había hecho a Dios. Si quieren completar la historia de Jefté, lean el capítulo 11 del libro de Jueces. Pero bueno, habla del espíritu que vino sobre Jefté. En ocasiones la expresión es todavía más de invasión. Se lanza, así como la expresión de un ave de rapiña, o sea, ese lanzarse. El espíritu se lanza sobre, digamos, su presa, viene, invade. En el caso de Sansón, es la expresión que se utiliza
Jueces capítulo 14, versículo 9. Lea la historia de Sansón desde el capítulo 13. El capítulo 14 al versículo 6 habla ya de la acción de Sansón liberando a Israel. La historia de Dalila, su amada, ustedes la podrán leer desde el capítulo 13 de este libro de Jueces en adelante. Se narra la historia de Sansón. También se utiliza esta expresión de lanzarse sobre Saúl, el hijo de Cuis, aquel que Samuel va a ungir para que se convierta en rey. Y aquí ya no hablamos de un juez, sino de un rey. Y bueno, la expresión aparte de un espíritu que viene, que se lanza, también se utiliza de un espíritu que reviste. Es decir, que protege, que pone como una coraza, que pone como una armadura, un espíritu que te, digamos, que te protege de cualquier adversidad. Es el caso de Gedeón. Lean en el capítulo 6 de Jueces también la historia de Gedeón. Gedeón es aquel que le pide a Dios una señal y pone aquel vellón y le pide a Dios que el vellón solamente se empape, que la tierra no se humedezca, y al levantarse efectivamente encuentra el vellón empapado, aquella tela y la tierra seca. Después pide la señal contraria, pide que todo se empape la tierra menos el vellón, aquel pedazo de tela, y efectivamente todo se empapó menos aquel pedazo de tela. Gedeón entendió que Dios le estaba llamando y se dispuso a servir al Señor. Entonces, la primera expresión del Espíritu es el Espíritu que nos salva a través de diferentes personas por los que el Espíritu actúa. Adelante. Viene el elemento del testimonio, es decir, la palabra. Ya no la salvación, ya no es el Espíritu que viene, ya no es el Espíritu que se lanza, ya no es el Espíritu que reviste, sino un Espíritu que inspira, que revela. Y eso sobre todo se manifiesta en los profetas. Digamos que es el Espíritu que al mismo tiempo que abre a los profetas a la palabra de Dios, les revela también la gloria divina. Ustedes pueden leer Ezequiel 3:12, 8:3. Y quizá una de las expresiones que a mí en lo personal más me agrada, porque en lo personal lo he experimentado. Y creo que al comentarte tú también lo podrás constatar y tendrás también tu propio testimonio. Hay esta expresión hermosa en Ezequiel 2:1 y 3:24, donde habla de que el Espíritu puso de pie al profeta. El Espíritu te pone de pie, el Espíritu te mantiene en pie. El Espíritu mantiene tu cuerpo erguido cuando de pronto el cansancio podría llevar la postración o la caída. Es el Espíritu el que te mantiene de pie. ¿Y quién de nosotros no se ha mantenido de pie gracias al Espíritu de Dios? ¿Quién de nosotros ante una situación devastadora camina y uno saca las cosas adelante y uno hace los trámites que tiene que hacer y uno le habla a la familia como tiene que hablarle cuando de pronto uno podría estar temblando? Y es el padre, es la madre, es el bautizado, es el catequista, es quien da un tema, quien se mantiene en pie delante de aquellos que están contemplando a alguien que, si no fuera por el Espíritu de Dios, estaría temblando, sus piernas se estarían doblando, pero no, la persona se mantiene de pie porque el profeta, la persona que recibe el Espíritu de Dios, puede hacer las cosas gracias a la fuerza del Espíritu que le invade y que le permite mantenerse en pie. Revisa los momentos que tú has vivido, momentos difíciles, y cuando te preguntas, oye, yo no sé cómo afronté tal cosa, el Espíritu es quien te mantiene de pie. Es que en serio, yo estaba cansado, exhausto, tenía días, noches sin dormir, y ahí estaba yo sacando adelante a mi familia, afrontando la situación devastadora, afrontando el momento difícil. Sí, el Espíritu es quien te mantiene en pie. ¿Para qué? Para hablar. Y sobre todo, bueno, en el profeta, para anunciar que Dios viene a juzgar a su pueblo. El profeta enfrentará no pocos momentos difíciles,
no pocos momentos de descrédito, no pocos momentos donde la gente no quiere escucharle, donde la gente le da la espalda. Bastaría que hoy leyeras la primera lectura del día de hoy, donde Pablo va a predicar a Atenas, y predicando en Atenas, hay quien le dice, de eso te oiremos hablar otro día. Pero Pablo y el profeta y el apóstol y el bautizado, aunque nos rechacen, aunque la gente no quiera escuchar, uno se mantiene en pie porque el Espíritu es quien nos mantiene en pie. Y entonces, si el Espíritu, el Ruach, el Neuma, si el Espíritu detona salvación en los jueces y en los reyes que salvan a Israel, el Espíritu lo que va a hacer es en el profeta convertirle en testigo, en alguien que habla y que no puede callar, en alguien que tiene que anunciar. El profeta tiene que anunciar. Y el profeta entonces, si el rey salva, el profeta es testigo, da testimonio. Y aquí aparecen los textos de Nehemías y también del profeta Zacarías, también como una expresión de lo que es dar testimonio. Entonces vemos ahorita dos funciones o dos acciones. El Espíritu detona salvación y el Espíritu detona testimonio. Pero la salvación del rey y el testimonio del profeta van a unirse las dos, salvación y testimonio, en aquel que ha de venir. Sí, adelante. Viene el anuncio del Mesías, del siervo de Yahvé. Viene el anuncio de la consagración. Exactamente, hay una convergencia entre el carácter mesiánico. Recuerda que Mesías significa ungido y el rey era ungido. El carácter mesiánico, el carácter de unción, pero también de salvación, el elemento que libera, que salva del Espíritu en los reyes, se une al carácter profético testimonial de aquel que anuncia la palabra y de aquel que anuncia el juicio de Dios en el caso de los profetas. Y entonces el carácter mesiánico y el carácter testimonial, el carácter de salvación o liberador, junto con el elemento que anuncia, se manifiestan en alguien que ha de venir, el Mesías, el ungido, aquel que ha de venir, el Cristo, que es el siervo de Yahvé. Y bueno, están estos textos hermosos de Isaías 42:1, de Isaías 61:1, donde habla de Dios, que el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, un año de gracia del Señor. Entonces, Dios ha puesto sobre el Mesías, sobre el siervo de Yahvé, su espíritu. Y así el siervo de Yahvé anuncia la justicia a las naciones, anuncia el juicio de Dios para todos los profetas. El profeta anuncia la justicia en el Mesías, y el rey, que es Cristo, es también quien va a establecer la justicia. Entonces es el anuncio de alguien que reúne el elemento profético y el elemento también de salvación. Bien, hasta ahí la reflexión de esta tarde. Le reitero